Eso que se ve ahí es uno de los barcos. Bueno, estamos en Gañango, nos trajo nuestro amigo Omar desde Puerto Cabello hasta aquí, hay como 10 minutos en carro, nos hizo el favor, nos trajo aquí. Aquí ya el agua se ve transparente y bueno, y estas lanchas te llevan hasta la Isla Larga, que dicen que es espectacular, vamos a ir a ver eso. Supuestamente cobran $10, 5 días y 5 de vuelta, por ir y venir, ¿no? Así que vamos a estar un rato en Isla Larga, en Puerto Cabello, con nuestro amigo Omar. Aquí está. Ahí está la isla, ya se ve cerca. Ya se ve la isla por allá atrás. Ahí te va a llevar el saco de la gorra roja. Vete una vez más. Vamos para allá con la gente de una vez. Ahí vamos, para la Isla Larga. ¿Cómo se llama esa playa ahí, hermano? Ah, Cañón. Bueno, ahí vamos para la Isla Larga, ya vamos montados en la lancha. Tranquilo el viaje, no están, si viene el mar abierto, no están picados, no están como ir a Los Cayos, que es mucho más movido. Este va bastante tranquilo. Y el paisaje de aquel lado espectacular con las montañas. Ahí vamos. Bueno, ahora estamos en Isla Larga, Puerto Cabello, espectacular este lugar, una locura, de loco esto. Mirá. Es parecido a Cayo Sombrero y a Cayo Salvo, a Los Cayos, porque está más o menos cerca de Los Cayos, ¿no? De Tucacas, de esto. Pero esto en Puerto Cabello, mirá las lanchas ahí, los yates, están haciendo parrilla, escuchando música. La historia de Isla Larga es que aquí hay unos barcos hundidos, unos barcos mercantes hundidos, que fueron hundidos por sus capitanes extranjeros. Vamos a ir a mostrarlo. Acá en Isla Larga hubo, bueno, un bloqueo naval también, cuando los españoles, cuando la independencia de Venezuela se hizo un bloqueo naval, unos barcos españoles persiguieron a unos barcos de los realistas, de la independencia de Venezuela, aquí en estas mismas aguas. Pero la historia más impresionante es la de los barcos hundidos que están aquí, varios extranjeros en la Segunda Guerra Mundial vinieron aquí y pidieron refugio, ¿no? Porque si veían a los barcos mercantes de Alemania, eran barcos de Alemania, de Italia, los podían hundir, confiscar por el tema de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces estas personas vinieron y dejaron estos barcos aquí, estos alemanes e italianos, y pidieron asilo, refugio aquí a Venezuela, que se los otorgó por ser un país neutral en la guerra. Pero estas personas tenían tanto miedo de que les confiscara a Estados Unidos los barcos, que en una noche incendiaron los barcos aquí en Isla Larga, los prendieron fuego frente a las costas de Puerto Cabello, y la gente de Puerto Cabello atónita a mediodía de la costa cómo se incendiaban estos barcos. A propósito, ¿no? Para que no se los decomisaran. Acá de hecho tenés el hito, este hito blanco, este es el del combate naval de Isla Larga de 1823, un reconocimiento a John Daniels, que junto a 260 marinos lucharon incansablemente a bordo de 3 corbetas, 3 bergantines y 4 goletas, estableciendo un bloqueo naval de 5 días ordenado por Simón Bolívar, dice ahí, para evitar el paso de los buques realistas, digamos los españoles, con provisiones a Puerto Cabello. Ya hemos visto ahí también
el fortín, que era para vigilar todo cuando todo esto lo tenían los españoles, ¿no? Y bueno, y luego vino el 1940 el tema de la Segunda Guerra Mundial, donde estos mercantes alemanes, italianos, recibieron noticias de que estaba la guerra y que cualquier barco alemán o italiano podía ser capturado. Entonces se refugiaron aquí en esta misma isla, aquí frente a las costas de Puerto Cabello. Fueron bien recibidos por las personas de Puerto Cabello, incluso se dice que el gobierno de Venezuela en aquel tiempo incluso les pagaba hasta el sueldo a los marineros de estas embarcaciones. Pero un día decidieron incendiar estos barcos porque ya que la orden era de Alemania y de Italia y de estos países que estaban en guerra, no entregar bajo ningún motivo estos barcos a los enemigos, ¿no? Que preferible los destruyeran, los quemaran. Y bueno, en una noche los incendiaron y aquí están los restos de uno de esos barcos, de un barco mercante italiano que está hundido ahí. Les vamos a dejar imágenes, estuvimos buceando, recién se puede bucear, hacer buceo, snorkel, el Sesotris, algo así se llama, Sesotris, el barco italiano. De hecho, cuando quemaron estos barcos, después de que habían ganado la confianza del gobierno venezolano, que les había dado asilo a toda esta gente extranjera, el gobierno de Venezuela mandó a meter preso a toda esta gente, a todos estos alemanes y a los italianos por haber destruido estos barcos. Después estos italianos, marineros y alemanes, muchos se quedaron acá en Venezuela, hicieron familia y se quedaron a vivir en Venezuela. Pero bueno, vamos a ver un poco el barco. Bueno, eso que se ve ahí es uno de los barcos, o el único que quedó, porque dicen que estuvo tan destruido por el fuego que no pudo ser recuperado. Pero los otros que incendiaron, que fue aquí en estas mismas aguas, sí pudieron ser reflotados. Y dice la historia que los vendieron a Argentina casualmente. El gobierno de Betancur en esa época los reflotó, pero el Sesotris, quedó tan destruido por el fuego que no pudo ser reflotado. Y bueno, hoy en día lo utilizan aquí para hacer buceo. Está cerca de la costa, no sé cómo lo encallaron me imagino que lo encallaron y después lo incendiaron, porque está cerquísimo ahí. De hecho ahí podés entrar tranquilamente, más ahí en lo azul si es profundo, ahí ya tenés que saber nadar. Pero bueno, vamos a ver si entramos. Esto lo grabé con otra camarita que tengo yo, una GoPro. Le voy a dejar imágenes ahí, se ven los peces, todo. Espectacular. Bueno, ahí lo tenemos. Los restos del Sesotris, un barco italiano que lo incendiaron para que no lo capturaran los enemigos y quedó destruido aquí frente a las costas de Puerto Cabello en Venezuela. Eso es lo que queda. Bueno, hay que tener cuidado porque está muy oxidado y te puedes hacer daño, pero así quedó el Sesotris. Aquí está abajo, me imagino que lo tuvieron que haber encallado primero. Está muy bajo ahí. Lo bueno que bueno, se formó vida marina ahí, incluso aves que podemos ver ahí. Aquí está uno de los motores del Sesotris. Y dentro de los motores hay un cangrejito ahí, no sé si se aprecia bien, pero hay un cangrejo ahí. Allá hay otro cangrejo, el Sesotris. De aquí para acá ya sí es profundo, empieza la profundidad, y del otro lado, entonces de ahí van muchas personas a bucear. Es un barco bastante grande, bastante inmenso, se ve muy bien desde arriba, con un dron se ve espectacular. Pero esto es lo que quedó del barco de la Segunda Guerra Mundial. Historias de Venezuela, de la guerra, que Venezuela en ese tiempo era un país neutral, pero bueno, lo decidieron incendiar y destruir para que no lo capturen, y aquí quedó. Esto es lo que queda de los restos del Sesotris.
esta isla es isla llamada Isla Larga, ya saben por qué, porque todavía sigue todo por allá, por allá, por allá. Va todo por aquí, por eso que la llaman Isla Larga. Y por allá donde estamos nosotros y da la vuelta. Y aquí está el barco Sesostris, lo que queda del Sesostris, que lo incendiaron y lo destruyeron aquí para que no lo capturara nadie. Frente a las costas de Puerto Cabello, por allá, más allá está Puerto Cabello. De hecho, dice la historia que leí que la gente de Puerto Cabello se había encariñado con los extranjeros de estos barcos, que eran varios. Ya eran parte, tuvieron como un año o más de un año ahí mientras estaba la guerra en Europa. Entonces iban y venían constantemente a la costa, ya eran bastante conocidos. Y cuando ellos decían de incendiar y destruir estos barcos, bueno, las llamas y el fuego se veía de lejos. Había incluso barcos petroleros, buques petroleros y de querosén que iban para Curazao o Aruba. Y la gente de Puerto Cabello se molestó mucho con estas personas y los quisieron matar, los quisieron linchar. Estos extranjeros que eran alemanes e italianos tuvieron que esconderse en todos estos manglares, pues la gente los quería matar por el daño que habían hecho de destruir estos barcos y bueno, y contaminar todo lo que es esta costa y dañar el puerto de Puerto Cabello, ¿no? Porque todo el petróleo y todo, ahora esto para la navegación representa también un peligro que esté aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que cuenta la historia de estos barcos de la Segunda Guerra Mundial incendiados en Venezuela. Otra cosa que pienso yo, a mí me gusta mucho la historia de la independencia de los españoles, cuando llegó Colón a América y todos estos conquistadores. Y me impresiona que estas personas cuando llegaron a estos lugares como Venezuela, República Dominicana, islas del Caribe, que habrán pensado al llegar aquí ver todo esto, ¿no? O ver este mar espectacular azul. ¿Qué les habrá venido a la cabeza a estas personas? Pensar que estaban meses y meses, 6, 7 meses. Creo que la expedición de Cristóbal Colón estuvo casi 9 meses en el mar, sin rumbo, sin saber que ellos iban a llegar a ningún lugar, sin agua, sin comida, muchos habían muerto. Y de repente llegaron a un lugar así. Lo que habrán pasado por su cabeza esa gente, fíjense, sin saber si había con qué personas se iban a encontrar en estas nuevas tierras. Qué locura. Bueno, acá está Parque Nacional San Esteban, área recreativa del barco hundido, que es el que está aquí atrás de nuestras espaldas. Todo eso está lleno de peces, no sé si se ven ahí. Vamos a buscar
Mirá el agua lo que es, hermano. Un azul turquesa impresionante. Allá va, mirá. Acá. Volvemos a tierra firme. Muy buena la isla larga, recomendada.